Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo esté con todos ustedes, hermanos y amigos de Proyecto Católico. Con ustedes, su hermano Vicente Troncos, desde Sullana, Perú. Somos cristianos, somos católicos, creemos que Cristo es nuestro único mediador de salvación. Creemos que somos salvos por la gracia de Dios, por medio de la fe, pero una fe que obra en la caridad. Espero que hayan estado bien todos ustedes en todos estos días. Acá en Perú hemos celebrado nuestras fiestas patrias. Y también he estado viendo algunos canales de apologética en la que se ha hecho bastante mención sobre una película que ha resultado bastante interesante para muchos estudiosos católicos. Esta película que se llama Nefarius, que trata de una posesión demoníaca sobre un presidiario, una de las partes más interesantes de esta película hace notar que en el encuentro que tiene el poseso con el sacerdote se muestra, digamos, incrédulo ante la posesión demoníaca, y no solamente ante la posesión demoníaca, sino también ante la existencia misma del demonio. En la conversación que sostienen el sacerdote con el poseso, o mejor dicho, con el demonio, el sacerdote va a decir, pues, que esto del diablo, del infierno, ¿no? Ya esto lo han pasado, ya lo han superado. Que, digamos, en la iglesia, especialmente los teólogos, ya han superado esta creencia del demonio. Bueno, ciertamente yo no he escuchado a ningún sacerdote acá en mi parroquia de que nieguen la existencia del demonio, pero sí he escuchado a muchos otros sacerdotes y apologistas católicos que hacen mención que en varios seminarios, en varias facultades católicas, se ha introducido esta moderna idea de que el diablo no existe, el modernismo, ¿no? Esta corriente de fines del siglo XIX y principios del XX, que empezó a introducirse en la iglesia y a socavar las creencias bíblicas y teológicas de la iglesia. Bueno, herejías siempre se han dado, siempre han surgido, y esta es una de las más peligrosas, ¿no? Y van surgiendo incluso dentro del protestantismo. De ahí entonces empiezan a difundir estas creencias. Entonces, la razón como que va un poco negando que puedan darse estos extraordinarios milagros que hizo Jesucristo, incluso, como estamos diciendo, la existencia de este ser, de esta persona, este ángel caído, como vamos a ver, del demonio. Bien, pero esto del demonio, pues como pareciera que también como que se estuviera prohibido de hablarse de este dentro de la iglesia. En las homilías muy poco hacen mención de una prédica relacionada al demonio, no las profundizan, más aún, como ustedes saben, las homilías, muchas de ellas que realizan muchos, pues, diferentes sacerdotes, son homilías de 15 a 20 minutos el día domingo. Raro es el sacerdote, pues, que realice una, digamos, extensa y más apropiada homilía de 25, 30 minutos, quizás un poquito más, que nosotros, como laicos, pedimos a gritos, pues, que se nos hable más de Dios, que se nos enseñe más de Biblia, y ¿por qué no?, de teología, que nos iluminen nuestros sacerdotes tan bien formados, con las excepciones de estos sacerdotes que no creen, pues, del demonio, que nos hablen acerca, pues, de la revelación. Bien,
Entonces, y pues nos llama poderosamente la atención que se esté hablando muy poco del demonio, muy poco del demonio. Y esto resulta urgente hablar de él porque está influyendo en demasía dentro de la iglesia. O sea, la cizaña ha cundido en la iglesia cada vez más. Vemos como diferentes sacerdotes en diferentes diócesis, parroquias, etcétera, como el caso de los sacerdotes alemanes o también en Estados Unidos, van aceptando estas ideas, entre comillas, progresistas que vienen del mundo, como la ideología de género, en la que se quiere impartir, dar la Eucaristía a personas que están en situación de adulterio, personas que tienen una convivencia no heterosexual, eh, o que están en concubinato, ¿no? En pecado de fornicación, etcétera. Uh, en otros casos, incluso como se están viendo en las iglesias o diferentes sectas del protestantismo, el divorcio. Y entonces, todas estas influencias que se vienen dando del demonio afectan la vida de toda la iglesia, ¿no? Y está afectando justamente porque como no se está hablando del demonio, no se está hablando del pecado, eh, entramos a un relajamiento de la fe, un relajamiento de la doctrina, un relajamiento de nuestra vida moral. Entonces ya nos queremos permitir cualquier cosa, porque no faltaría alguno que vaya a decir, pues si es que se va a aceptar las relaciones de convivencia extramarital, ya sea como concubinato o como adulterio, o esto de las relaciones no heterosexuales, y entonces cualquiera puede decir, no, entonces que se acepte también la poligamia, ¿no? O sea, es realmente preocupante y que esto esté sucediendo. Eh, Hay también sacerdotes que están luchando fuertemente para que esto de todas estas influencias de mal, el demonio no es, digamos, una personificación del mal o que tengamos esa idea del mal, no, no, es una persona, como lo vamos a ver, tal como lo dice la palabra de Dios, como lo enseña la tradición y también como ha sido recogido en la teología que vamos a compartir con ustedes en breves momentos. Bien, entonces, cuidado, hermanos. El demonio existe, es una persona. Y la oración a San Miguel Arcángel nos dice que son muchos demonios que andan dispersos por el mundo para la perdición de las almas. El Nuevo Testamento nos va a mostrar mucho más que el Antiguo Testamento, una persistente lucha de Cristo contra el demonio, de recuperar al ser humano de la influencia del demonio. Entonces, este humo del demonio, del infierno, cuidado, se está introduciendo en la iglesia. Porque pues aquí no es que también nosotros se diga que somos riguristas, pues en que se tiene que exigir, como se hacía en los primeros siglos de la iglesia, una vida, ¿no?, probada de fe cristiana, de moral cristiana. ¿Es exigente? Sí. Es lo que Cristo dice en Apocalipsis capítulo 3 del versículo 15 en adelante, ¿no? Conozco tus obras, sé que no eres frío ni caliente. Ojalá fueras frío o caliente, porque siendo tibio te vomito de mi boca. Bien, entonces, ahí Cristo nos está pidiendo una exigencia de vida. Entonces vamos a ver, porque hemos venido leyendo
versículos del Nuevo Testamento, del Evangelio de Marcos, y justamente el que quiero hoy día mostrarles es el relacionado a esto del demonio que encontramos en Marcos, del capítulo 1, del versículo 21 en adelante. Abro cita. Llegaron a Cafarnaúm y Jesús empezó a enseñar en la sinagoga durante las asambleas del día sábado. Versículo 23. Entró en aquella sinagoga un hombre que estaba en poder de un espíritu malo y se puso a gritar: ¿Qué quieres con nosotros, Jesús de Nazaret? ¿Has venido a destruirnos? Yo sé que tú eres el Santo de Dios. Jesús le hizo frente con autoridad. Cállate y sal de ese hombre. El espíritu malo revolcó al hombre en el suelo y lanzó un grito tremendo, pero luego salió de él. El asombro de todos fue tan grande que se preguntaban unos a otros: ¿qué es esto? ¿Una doctrina nueva? ¿Y con qué autoridad? Miren cómo da órdenes a los espíritus malos y le obedecen. Así fue como la fama de Jesús se extendió por todo el territorio de Galilea. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Bien, aquí tenemos esta muestra de nuestro Señor Jesucristo que está haciendo frente al demonio. Pero vamos a ver que en algunos textos bíblicos del Antiguo Testamento se hace alguna mención del demonio, pues aparte de Génesis capítulo 3, ¿no? Donde aparece el demonio en forma de serpiente y como no pudo vencer a Dios, pues se va a la creación más bella de Dios, que es el ser humano. Quiere destruir al ser humano. Y esto de las posesiones demoníacas es una forma, la más grave, de atentar, de atacar la creación más preciosa de Dios. Miren lo que nos dice en el Antiguo Testamento. Encontramos este texto de Ezequiel, capítulo 28, versículo 14. Aquí se refiere al rey Ciro, ¿no? Pero hace este símil de este rey con el demonio. Ezequiel capítulo 28, versículo 14. Te puse de guardia como un querub, o sea, un querubín, ¿no? Un ángel, en la montaña de Dios. Permanecías ahí yendo y viniendo entre las piedras de fuego, hasta el día en que el mal se anidó en ti. De tanto comerciarte, llenaste de violencia y pecaste. Entonces te barrí de la montaña de Dios, liquidé al querub que vigilaba entre piedras de fuego. Estabas muy orgulloso de tu belleza. Tu belleza te hizo perder la sabiduría. Por eso te tiré al suelo para que fueras un espectáculo para los reyes de la tierra. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Bien, aquí nos está haciendo el Antiguo Testamento una idea de la caída de este querubín, de este ángel de luz, muy sabio, que era pues Lucifer. Pero también vamos al Nuevo Testamento. No voy a dar todas las citas porque son abundantes, pero vamos a esta de Apocalipsis. Apocalipsis capítulo 12, versículo 3 en adelante. Apareció también otra señal, un enorme dragón rojo con 7 cabezas y 10 cuernos, y en las cabezas 7 coronas. Con su cola barre la tercera parte de las estrellas del cielo, precipitándolas sobre la tierra. El dragón se detuvo delante de la mujer que iba a dar a luz para devorar a su hijo en cuanto naciera. Versículo 7. Entonces se desató una batalla en el cielo. Miguel y sus ángeles combatieron contra el dragón. Lucharon el dragón y sus ángeles, pero no pudieron vencer, y ya no hubo lugar para ellos en el cielo. El dragón grande, la antigua serpiente conocida como el demonio o Satanás, fue expulsado. El seductor del mundo entero fue arrojado a la tierra y sus ángeles con él. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Bien, así se nos muestra
este combate que nosotros de niños siempre lo hemos conocido, que el arcángel Miguel y sus huestes santas vencen al demonio. Bueno, ya hemos leído que Jesús lo ha vencido, el arcángel Miguel lo ha derrotado. Incluso recuerden cuando se disputaban el cuerpo de Moisés, también en esa lucha el ángel del Señor derrota a Satanás. Bien, entonces se le puede derrotar a Satanás. O sea, no es que también le vamos a tener miedo, pero obviamente es tan inteligente que es mejor pues no enfrentarlo así. Pero ya el Señor ya ha vencido no solamente el mundo, sino también al demonio. Pero vamos a ver estos textos que quiero compartirlos de ustedes, que es de tanto del catecismo como también de la teología. Aquí están, por ejemplo, ¿qué nos dice el catecismo? Vamos a ver las partecitas que nos dice el catecismo, ¿no? Los numerales 2851 nos hablan del demonio. Este numeral 2851 nos dice, en esta petición, el Padre Nuestro, por ejemplo, el mal no es una abstracción, sino que designa una persona, Satanás, el maligno, el ángel que se opone a Dios, el diablo o diabolos. Es aquel que se atraviesa en el designio de Dios y su obra de salvación cumplida en Cristo. Miren cómo es que el catecismo lo muestra como una persona, una persona. Vamos al numeral 2852. Abro cita. Homicida desde el principio, mentiroso y padre de la mentira, tal como lo dice Juan, capítulo 8, versículo 44. Satanás, el seductor del mundo entero, lo dice Apocalipsis, capítulo 12, versículo 9. Es aquel por medio del cual el pecado y la muerte entraron al mundo. Bien, entonces, como ven, el catecismo lo muestra como una persona, como un ser real, no como una ficción que trata digamos, de simbolizar el mal. No, 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 es una persona, un ángel caído. Vamos a ver lo que nos dice la teología. Dice, ¿quiénes son los demonios? Primero, en relación a su naturaleza, se nos dice, son ángeles que se rebelaron contra Dios y son condenados por Dios. Son criaturas espirituales e inmortales. Bien, como dice, son criaturas, son creación de Dios. Luego nos dice que son espirituales, o sea, tienen una, vamos a decirlo de esta manera, una corporalidad sutil, ¿no? Mucho más poderosa, pues, que lo carnal. Lo carnal es limitado, en cambio lo espiritual no, su configuración de ser espíritu lo hace pues más sutil, más ágil, más poderoso, ¿no? Son inmortales, van a existir toda la eternidad. Luego nos dice la teología sobre las principales tesis. Primera, el diablo y los demonios fueron creados buenos por Dios y se hicieron malos por sí mismos, libre y conscientemente. Dios todo lo que crea es bueno. Y eso lo encontramos, por ejemplo, ya en el Génesis capítulo 1, cuando va creando todo cuanto existe en el universo, ¿no? Y va terminando cada día y el texto bíblico de Génesis nos va diciendo que lo que hizo Dios estuvo bueno, estuvo bien. Y cuando termina de ser al hombre, recordemos que dice estuvo muy bien. Entonces la creación máxima de Dios es el hombre. Y como vemos después en el capítulo 3, que el demonio va a arrastrar al hombre, el hombre cae engañado no solo por el demonio, sino también por ese deseo, esa soberbia de querer ser como Dios. Bien, sigamos.
Entonces, Dios los crea buenos y por la decisión propia, ¿no?, caen en maldad. Segundo, el hombre pecó por instigación del diablo y los poderes del mal continúan probando. Tercero, son criaturas espirituales y su condenación es eterna, como lo veíamos antes en el catecismo. A ver, vamos a ver también estas afirmaciones principales sobre el demonio. Que los ángeles existen, ¿no? Segundo, son de naturaleza espiritual. Tercero, fueron creados por Dios. Cuarto, fueron creados al comienzo del tiempo. Quinto, los demonios fueron creados buenos, pero se pervirtieron por su propia acción. Bien, entonces, no es que hay una dualidad del bien y el mal, el yin y el yang, como lo dicen los chinos. No, no, no. Dios, el ser supremo, es bueno en su totalidad, en su entereza. Y Dios lo que va creando y la creación que va realizando es buena, porque lo que sale de Dios es bueno. Pero tanto el demonio como el hombre hicieron mal uso de su naturaleza. Bien, entonces a Cristo lo vemos pues en varias ocasiones, lo hemos visto enfrentando al demonio. El libro de Marcos, en los versículos anteriores a los que hemos leído, en las tentaciones en el desierto, no realiza ciertamente una exposición extensa como lo hace en Mateo y lo hace en Lucas, pues de las tentaciones eh, que el diablo le presenta a nuestro Señor Jesucristo, y lo vemos derrotarlo. Lo derrota con la palabra, ¿no? Con la palabra de Dios. Cristo viene a cumplir la voluntad de Dios. No está Cristo queriendo, pues, digamos, tener todos esos poderes de gobernar el mundo, ¿no? Digamos, de la glotonería, de las apetencias de la carne, ¿no? Aquí vemos a Cristo, el hombre santo. Es el que nos muestra el camino en la lucha contra el demonio. Ciertamente tenemos problemas de pobreza. Muchos tienen necesidad de comida, de estudios, de ropa, viven con grande carestía, y a veces caemos en la tentación de cometer actos que corrompen nuestra alma. Pero felices, bienaventurados todos aquellos hombres que superan la pobreza, que saben ser felices en medio de la pobreza, ¿no? Su riqueza mayor está aquí en su corazón. Igual, todos quienes, por ejemplo, somos de clase media, también contentémonos con lo que vamos logrando a través de la vida. Seamos agradecidos con Dios. Bien, entonces quiero también revisar lo que habíamos visto en un principio y hacer unas pequeñas reflexiones con ustedes, ¿no?, sobre lo que hemos leído de Marcos. Has venido a destruirnos, atemorizados, viene a decir el demonio. Muy contrario a lo que en la película vemos de Nefarius, que le presentamos al comienzo, que el sacerdote más bien, este sacerdote modernista, niega la existencia de Dios, y el demonio, en lo que va desarrollándose la película, más bien se empodera, coge fuerza ante la presencia del sacerdote, ¿no? Cosa que debería ser al revés, ¿no? Yo sé que tú eres el santo de Dios. Miren cómo es que el demonio sí reconoce a Cristo en su vida, ¿no? En su existencia, perdón. Eh, Ahora, Jesús no le da ningún chance para que siga influenciando en su pensamiento, ¿no? Inmediatamente nos dice el texto que Jesús le hizo frente con autoridad. ¿Y qué es lo que nosotros debemos hacer, ¿no? Ante una tentación propia o del mundo? Inmediatamente
decir, cállate, ¿no? Y sal de mi mente, así como Jesús le dice, cállate y sal de ese hombre. Pero miren que el demonio no va a querer salir tan prontamente. El texto aquí en Marcos 1:26 nos dice, el espíritu malo revolcó al hombre en el suelo y lanzó un grito tremendo. Luego salió de él. Que no, el demonio no se da así tan rápidamente por vencido con nosotros. Con Cristo es diferente porque Cristo es Dios, ¿no? Trata de arrojarnos al suelo, al barro, ¿no? Al lodo. Ahí quiere que esté el demonio, ¿no? Y viene aquí un texto, una parte del texto que me llena bastante satisfacción porque nos dice el versículo 27, el asombro, repito, el asombro de todos fue tan grande que se preguntaban unos a otros, ¿qué es esto? Una doctrina nueva. El asombro, ¿no? Entonces, hay muchos que ya nos están asombrando de todas estas cosas místicas, de estos sucesos místicos, espirituales. En la iglesia, como ha entrado este modernismo y muchos, otros porque no leen la palabra, influenciados por las ideas de la ciencia que dicen que el demonio no existe, que Dios tampoco existe. Entonces ya no se llenan de asombro. Nosotros, cristianos, debemos llenarnos del asombro del poder de Cristo contra el demonio, llenarnos de asombro, de admiración, de cómo es que vivimos todos los días con la ayuda del Señor. A veces tenemos pues problemas a diario, pero cómo es que estos se van solucionando, obviamente con nuestros esfuerzos, ayudados de la oración, de la vida sacramental, cómo vamos venciendo nuestros vicios, eh, esos vicios que van contra las virtudes de todo ser cristiano. Entonces, no perdamos el asombro, este asombro de ver vencer a Cristo, al demonio. Y miren cómo es que San Pablo nos invita a que hagamos esta lucha, este combate espiritual contra el demonio. En la carta a los Efesios nos dice, capítulo 6, versículo 11, sobre el combate espiritual. Lleven con ustedes todas las armas de Dios para que puedan resistir las maniobras del diablo, pues no nos estamos enfrentando a fuerzas humanas, sino a los poderes y autoridades que dirigen este mundo y sus fuerzas oscuras, los espíritus y fuerzas malas del mundo de arriba. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Bien, estas fuerzas oscuras, ¿no? Espirituales, a las que tenemos que hacer frente. El demonio sigue atacando al hombre. Lo sigue atacando ahora a través de ideologías, de formas de relajamiento dentro de la iglesia, de mucha permisividad, ¿no? Y nos está llevando a rebelarnos contra los mandamientos de Dios, ¿no? De la iglesia misma también. Eh, Ahora, por ejemplo, ya, como decía, hay algunos sacerdotes que ya están queriendo dar o están dando la Eucaristía a personas que están en adulterio o en concubinato. Y entonces, cuidado, no caigamos en las trampas del demonio. Entonces, como Cristo venció al demonio, nosotros también tenemos esta fuerza a través de la oración, de los sacramentos, la lectura bíblica diaria, de poder vencer al demonio. Entonces, los dejo con estas reflexiones para que ustedes también tengan esta fuerza en el combate espiritual y ayudar a otros también a vencer al demonio. Les agradezco mucho su atención, estamos orando por ustedes y no dejen de orar también por